Hola a todos y todas. En este video mostraré y explicaré cómo utilizar el Jupyter Notebook de la clase 5 generador de curvas entalpía y equilibrio en función de la composición aplicable para mezclas binarias, en particular para la destilación de mezclas binarias bajo el supuesto, sin considerar un supuesto de flujos molares constantes. Entonces, lo primero que hay que hacer es instalar la base de datos termodinámica y de propiedades de transporte de código abierto CoolProp. Para esto se debe instalar en su distribución de Python. Para su instalación en Windows, ustedes tienen que abrir Anaconda Prompt. Yo no tengo Windows, pero sí puedo simular lo que ustedes verían en un terminal. Entonces, puedo abrir este terminal, que es lo mismo que ustedes van a ver con Anaconda Prompt. Aquí en vez de CryoEnv va a aparecer Base y pueden escribir pip install y CryoEnv. Perdón, pip install coolprop. Y aquí me parece que el requerimiento ya está satisfecho porque ya lo había instalado eh, previamente. Una vez que hacen eso, reinician el notebook para, eh, para asegurarnos de que se actualiza, Python está conectado con este nuevo módulo. La documentación de Coolprop se encuentra en su página web, en la cual ustedes pueden hacer clic y pueden ver que hay un montón de información. La información más importante para nosotros durante este curso va a ser, uno, la lista de fluidos relevantes, donde podemos observar cuál es el nombre que se le da a cada uno de los fluidos. Comenzamos nuestro notebook importando los módulos, NumPy para realizar cálculos de computación científica. Vamos a importar las funciones CP y props.si de CoolProp y Matplotlib para gráficos. Entonces vamos a poner un pequeño comentario aquí. Gráficos, datos termodinámicos y computación científica. Y podemos utilizar CoolProp para calcular la densidad de una mezcla de R32 con una fracción molar de 0,4 y R125 con una fracción molar de 0,6. Si no sabemos el nombre de los fluidos, podemos, o no estamos seguros si es que están, podemos apretar Control F y buscarlos. Tenemos R134A y, perdón, R32 y R125. R32 y R125 están dentro de las curvas de los fluidos posibles. Entonces aquí nosotros vamos a llamar a la función rho cp.propssi de densidad como output. Eso es lo que queremos calcular. A partir de la temperatura, tenemos que escribir el nombre de la propiedad. En este caso T, temperatura, 300 Kelvin. P, la presión en pascales, 101,325. Y el nombre de la ecuación de estado HEOS, dos puntos. El primer componente, corchete cuadrado, la fracción molar del primer componente. Y vamos a separar el primer y el segundo componente con un ampersand. Comenzamos con el segundo componente, R125, corchete cuadrado, 0,6. Y podemos ver que 0,4 más 0,6 es 1. Tiene que dar 1, la suma de las fracciones eh, molares de cada componente. Apretamos Shift Enter y encontramos que la densidad de la mezcla de R32 con R125 son 3,822 kilogramos por metro cúbico a esa temperatura. Por lo tanto, probablemente está en estado eh, gaseoso. Entonces, si bajamos la temperatura aún más, tenemos que bajar bastante para poder llegar a un valor de 1482 kilos por metro cúbico, que vendría representando un líquido. Y en esta lista pueden ver un resumen de los pasos que acabamos de seguir. La función props.si es la función de propósito general más relevante para la mayoría de los usuarios. En la documentación de la función props.si, a la cual podemos acceder, se encuentran ejemplos de uso. Por ejemplo, aquí, calcular la temperatura de saturación del agua a una atmósfera en Kelvin, donde ingresan la presión y la calidad.
En particular, al final de esa sección aparece una lista de parámetros que se pueden utilizar como entradas y salidas. Hacemos clic aquí y podemos ver que podemos calcular densidad reducida, entalpía específica molar, el recíproco de la temperatura reducida, el factor acéntrico y la velocidad del sonido. También en lo personal me fascinan los flujos compresibles, entonces me gustaría calcular la velocidad del sonido de una mezcla ternaria de enhexano 0,2 molar, benceno 0,4 molar, tolueno 0,4 molar, utilizando esta función. Y observamos que la velocidad del sonido de esa mezcla a 400 Kelvin y una atmósfera son 198,789 metros por segundo. Entonces que la segunda línea de este código es simplemente para imprimir, es simplemente para interactuar con el usuario. Imprime o entrega al usuario la información calculada con un formato agradable o entendible, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, si vamos un poco al print, tenemos la temperatura que nos estamos agregando como input y este porcentaje .3f, que es donde Python va a reemplazar el valor C mezcla con un cierto formato. .3f significa con tres números después del separador decimal. Vamos a ocupar CoolProp para calcular diagramas de entalpía, fabricar diagramas de entalpía de composición. Eh, un ejemplo, y para eso primero tenemos que pensar en los puntos relevantes para el método de Ponchon-Sabarit, que es la curva de Rocío y la curva punto de Rocío y la curva punto de burbuja. Entonces vamos a querer, por ejemplo, calcular la entalpía molar de una mezcla oxígeno, 0,1 molar, nitrógeno, 0,9 molar, en su punto de Rocío. Q igual a 1 significa que hay solo vapor saturado. A una presión de 101,325 y aparece ese valor que va a estar en joules por mol porque es una entalpía molar. H molar en este caso, el primer parámetro indica la propiedad termodinámica que vamos a calcular. Q, el nombre de la primera propiedad conocida, en este caso va a ser la calidad de vapor. Q igual a 1, vapor saturado. 1 es el vapor de la calidad. P, nombre de la presión conocida P, valor una atmósfera 101,35 y la construcción de la mezcla. Ahora para facilitarles la vida y no tener que estar escribiendo este string o este texto que combina un compuesto con otro, eh, nosotros podemos definir variables de texto y luego combinarlas en el código. Para esto en esta celda, la celda de más abajo, definimos la composición de la mezcla binaria. A modo de ejemplo se seleccionará la mezcla oxígeno-nitrógeno. Tenemos de la mezcla binaria. Entonces el compuesto A, nitrogen, identificador del compuesto más volátil según Coolprop, compuesto de oxygen, identificador del compuesto menos volátil según Coolprop. Y luego empezamos a agregar variables de proceso que nosotros sabemos que tienen que van a determinar la destilación. Fracción molar de nitrógeno en el aire alimentado, 0,78, condición térmica de la alimentación, una mezcla líquido vapor saturado con una calidad de 0,8, la fracción molar de nitrógeno en el destilado asumiendo un líquido saturado, fracción molar de nitrógeno en el producto de cola asumiendo líquido saturado, razón de reflejo. Y aquí si se fijan, todo lo que tiene líquido saturado tiene un Q de 0, todo lo que tiene vapor saturado tiene 1, mezcla líquido vapor, Shift Enter y luego calcula el punto de diferencia y cálculos para calcular la línea de alimentación y la entalpía del producto de cola para encontrar la segunda coordenada. Este código que nos calcula para todas las fracciones molares posibles en una mezcla binaria, la entalpía del vapor, curva punto de Rocío, HB, y la entalpía del líquido, curva punto de burbuja. Eso va a generar, primero generamos una lista sin elementos, agregamos a esa lista cada una de las entalpías calculadas para una cierta composición, A, X, B, 1 menos X, y convertimos estas listas en vectores de NumPy. Una vez que hacemos eso, podemos generar también la curva de equilibrio en
esta función, ojo que hay que poner la presión de operación para que funcione bien. Tenemos la presión de operación ahí. De hecho, eso debería ser un input, pero ustedes lo pueden cambiar. En este caso estamos calculando el equilibrio X, la curva XY, el equilibrio líquido-vapor de una mezcla eh, oxígeno-nitrógeno del compuesto A y B. Y finalmente procedemos a graficar el diagrama de entalpía de composición, línea roja y línea azul, el punto de diferencia arriba, el punto de producto de cola abajo a la izquierda. Y tenemos abajo la curva de equilibrio nitrógeno-oxígeno a una atmósfera. La última sección de este código es comparar esa curva de equilibrio obtenida con la curva que hubiéramos obtenido, asumiendo que hay volatilidad relativa constante y evaluada la temperatura promedio de las temperaturas de ebullición del oxígeno y del nitrógeno. Y podemos observar que el resultado es bastante bueno. Puedes calcular numéricamente, no nos sirve decir bastante bueno, sino qué porcentaje, cuál es el error medio absoluto porcentual. Y esta función de aquí abajo calcula eh, la media de la norma, de la raíz de la norma. Perdón, la media de las normas entre el valor exacto y el valor aproximado, y eso es 0,375%. Ojo que aquí nosotros podríamos cambiar la sustancia. Y yo podría llegar y decir, bueno, ¿qué tal una mezcla metano-oxígeno? Y aprieto Shift Enter para ejecutar rápidamente esta celda y encontrar otra curva de entalpía de composición. ¿Sí? Y aquí aparece abajo, porque el metano es menos volátil que el nitrógeno. Perdón, que el oxígeno. Bueno, que el oxígeno y el nitrógeno. Entonces uno podría haber hecho, bueno, nitrógeno y metano. Claro, efectivamente tengo esta curva cóncava y claramente un gráfico que muestra que las entalpías de vaporización, que la distancia entre la línea roja y la azul para una composición en particular, no son constantes. Entonces volvemos a nuestra mezcla clásica, nitrógeno-oxígeno, y uno podría decir, bueno, la condición térmica de la alimentación, mezcla líquido-vapor saturado. Pero ¿qué tal si alimento un líquido subencial? En este caso, tendría que alimentar, estamos en una mezcla relativamente criogénica, así que tendremos que alimentar bastante frío. Digamos, alimentemos a 77 Kelvin. Y tendremos que cambiar esta línea de la alimentación, entregando una temperatura de T y la misma presión. Y en ese caso, bueno, aquí dio el caso en que D está justo ahí. Hay que calcularle un poquito menos. Y bueno, básicamente tenemos que D está justo perdón, F. F está un poquito por debajo de la línea azul. ¿Sí? Y ahí tenemos que bajar aún más la temperatura para alejarnos más de la línea azul. Espero que este video les haya servido y mucho éxito con su tarea 2.